Bueno, estamos con que Hormuz, nuevo territorio de Estados Unidos, es lo que dice Donald Trump. Señaló que todas las minas submarinas han sido retiradas o detonadas del estrecho de Hormuz. Sostiene que se debe liberar el paso para el tránsito marítimo y en caso de que Oman se interponga en las negociaciones con Irán, podría bombardear al país. Trump sostiene que no hay conversaciones con el país islámico sobre la reapertura. Hay un acuerdo de paz para devolver el conflicto, para resolver el conflicto de Hormuz. Eso es para que usted se dé una idea. Well, I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Bueno, dice que tiene todo el control, pero Irán dice que no. Irán se mantiene firme en la permanencia y se mantiene que va a permanecer cerrado el estrecho de Hormuz hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos firmados en junio. Así lo confirmó Mohammad Bakr Kalibaf, quien es el principal negociador iraní. Cabe recordar que este conflicto entre la República Islámica y Norteamérica estalló el 28 de febrero con ataques entre naciones que derivaron en un conflicto nacional. Pese a que Washington y Teherán firmaron una tregua en abril, aún persisten los enfrentamientos y la tensión, especialmente en Hormuz y alrededores. Irán mantiene el control del estrecho desde el inicio del enfrentamiento y los buques necesitan un permiso precisamente para pasar vía marítima, lo que ocasiona el bloqueo a la energía mundial, ya que es una zona clave para el tránsito de hidrocarburos. Estados Unidos y países de la región se oponen a estas medidas. Bueno, en medio de la disputa, ¿qué sucede con el precio del petróleo? El recurso terminó con una ligera alza este martes y todo por las tensiones entre Estados Unidos e Irán por la reapertura del estrecho de Hormuz. Los barriles aumentaron 0.17% hasta 0.52%. Derivado de esto, el presidente Donald Trump indicó que no extenderá la tregua de 60 días entre Washington y Teherán, como lo firmó en los acuerdos de junio. Por eso, la tensión en Medio Oriente podría agravarse por las decisiones de Trump. Bueno, esto es lo que tenemos en relación al preámbulo, ¿no?, de la conversación, siempre interesante, siempre en el radar de las cosas, con Moisés Garduño, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Medio Oriente. Moisés, como siempre, gracias por tu tiempo, te saludo con enorme gusto. Buenas noches, ¿cómo has estado? Querido Javier, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, muy bien, empezando ya actividades en la UNAM, reformas de planes de estudio, empezando nuevamente, Javier. Sí, después de esta situación que medio ha sido superada, porque la UNAM tendría que verse en el espejo después de todo lo que sucedió. A ver, Moisés, déjame plantearte. ¿Ya es propiedad de Estados Unidos el estrecho de Hormuz, como dice Donald Trump? No, Javier, yo creo que es parte de la misma estrategia que ha perseguido el presidente estadounidense desde que empezó esta guerra impuesta en todo Oriente Medio. Si la audiencia recordará, Donald Trump solía cambiar el objetivo de la guerra cada semana. Empezó diciendo que habría un cambio de régimen y luego fue cambiando, aludiendo a una invasión terrestre, a una hipotética invasión terrestre, aludiendo a una invasión a la isla de Jark y luego a la liberación del estrecho de Hormuz y luego ahora hacer del estrecho un nuevo territorio. Y esta estrategia de ir cambiando objetivos constantemente, pues responde a una necesidad política evidentemente conectada con las elecciones de noviembre, pero también con las elecciones de octubre en Israel, con el afán de apoyar también a sus aliados políticos, que son los únicos que le han estado apoyando en esta guerra, y que desde mi punto de vista, Javier, son los que arrastraron a Estados Unidos a esta guerra y que ahora no pueden salir de manera unilateral. Además, también hay otra cuestión importante que tiene que ver con las negociaciones después de la guerra, porque los iraníes, contrario a las palabras de Trump, y esto con base en entrevistas a las propias cadenas estadounidenses por parte de coroneles y altos mandos de la Guardia Revolucionaria, los iraníes han estado cambiando de estrategia militar de contener los embates de Trump y de Israel
hacia una estrategia militar cada vez más ofensiva, donde se dan cuenta los iraníes que no solamente pueden enviar misiles a lo que ellos consideran proxies de Estados Unidos como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y otros aliados regionales, sino además también hacerle daño a la economía internacional a partir de este cierre, digamos, parcial del Estrecho de Hormuz, porque como bien dijiste en la entradilla, Irán mantiene hasta cierto punto el control del flujo petrolero que mayoritariamente va hacia China. Y estos cambios que ha anunciado la Guardia Revolucionaria son profundos en toda la estrategia militar, porque hay que recordarle a la audiencia que los iraníes tienen dos ejércitos, el ejército regular de aire, mar y tierra, por un lado, y por otro lado, el ejército de la Guardia Revolucionaria, que funciona como una guardia pretoriana. Y a partir de la guerra impuesta por Trump y el Estado de Israel, lo que ahora ha pasado es que integrantes de la Guardia Revolucionaria se están haciendo del control de varios puestos militares y estratégicos dentro del ejército regular y otras ramas de seguridad de la República Islámica de Irán, con lo cual está cambiando evidentemente la forma en la que Irán ve la guerra, haciéndole notar a sus enemigos que no solamente se pueden defender y pueden sobrevivir, sino que también pueden hacer daño y pasar de la defensiva a la ofensiva, a pesar de las palabras y de la retórica del presidente Trump. Oye, Moisés, ¿cómo quedan las cosas? O sea, al final se cierra el Estrecho de Hormuz, se paga una cuota para pasar por el Estrecho de Hormuz, Irán sigue teniendo el control, Estados Unidos tiene el control. O sea, al final, ¿qué pasa cuando por ahí pasa hasta donde nos has dicho 20-25% del petróleo de todo el mundo? En estos momentos se ve que el Estrecho de Hormuz es un espacio en disputa, en el entendido de que no solamente, Javier, está cambiando la estructura y la dinámica comercial, marítima y político-militar en el Estrecho de Hormuz, sino como seguramente la audiencia lo sabe, esto está cambiando en todo el mundo, porque la inestabilidad que se da en Hormuz a partir de la guerra Estados Unidos-Israel-Irán se puede conectar perfectamente con la inestabilidad en el Caspio por el bombazo ucraniano a un buque iraní, con la inestabilidad en Bab el-Mandeb por la dinámica que hay entre Arabia Saudita y los Hutis, y evidentemente lo que está pasando en el Estrecho de Gibraltar por la dinámica migratoria de miles de personas que pasaron a la ciudad de Ceuta de manera ilegal, inundando la ciudad y causando una crisis humanitaria que le está pegando muchísimo al gobierno de Pedro Sánchez en España. Entonces, todo lo que pasa en los estrechos hoy en día se está moviendo precisamente porque hay una especie de dinámica aislacionista de ir terminando con la política del flujo marítimo de libre tránsito. Y eso es un poco lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz al convertirse de un espacio de libre tránsito a un espacio en disputa, donde Donald Trump y sus aliados en el Golfo quieren compartir con Irán cualquier tipo de tarifa que se pueda llegar a implementar junto con los omaníes, que son políticamente, geográficamente, los que tienen, y jurídicamente hablando, acceso al litoral y al control de ambos carriles del estrecho. Evidentemente esto va a pegar en el canal de Suez, va a afectar también en el canal de Panamá y en otros estrechos como en el estrecho de Malaca, a lo cual responde la visita de Vladimir Putin a las Islas Kuriles con, evidentemente, el reclamo que hizo Japón de esta visita y de toda la economía internacional a partir de sus pasos marítimos internacionales. El Estrecho de Hormuz es solo una parte, solamente un eslabón de la cadena de estrechos y de pasos estratégicos que se están moviendo respondiendo a estos intereses políticos de potencias regionales y extrarregionales, como es el caso de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz. Oye, ¿qué pasa con Omán, que últimamente se ha visto muy amenazado por Estados Unidos? Omán, después de la muerte del sultán Qaboos, que fue el emisario diplomático más importante de toda la historia moderna en Medio Oriente, ha pasado de ser un estado mediador a un estado prácticamente que tiene ya que negociar su seguridad al lado de sus vecinos inmediatos. Omán ha pasado de ser un mediador importante a tener que relacionarse directamente con Irán, con Israel, con Estados Unidos, a pesar de un movimiento popular muy fuerte pro-palestino que hay dentro del sultanato de Omán. Omán va a tener que hacer uso de sus cartas de conexión que tienen con China, con India
y evidentemente con Irán y Pakistán como parte del subcomplejo del subcontinente indio, que es una parte fundamental para la economía internacional, sobre todo en las conexiones que hay del subcontinente indio hacia Medio Oriente y a África, que es una parte fundamental del sultanato de Omán y que puede ganar mucho si puede lograr este equilibrio de poder que todos, al menos en el sultanato, anhelan, junto con algunos aliados, como podría ser el Estado de Qatar, que como lo vemos, Javier, los estados pequeños que están en el teatro de operaciones, es decir, en medio del fuego cruzado que hay entre Estados Unidos e Irán, tienen que hacer uso de estas dinámicas diplomáticas, porque si no, la existencia misma del Estado se pone en riesgo y con ello el de su población y sus relaciones comerciales, económicas y energéticas, lo cual es muy feo para los países que dependen de estos productos, como los propios países africanos. Claro. Oye, a ver, para cerrar, Moisés, seguimos en un día sí una cosa, otro día otra cosa, etcétera. Pero se acercan las elecciones en Estados Unidos y Trump va a estar obligado a tomar ciertas decisiones con México, con Medio Oriente, con la relación con China. Tiene que mostrar, Rusia tendrá que mostrarle una cara, ¿no? Diría yo, a su electorado antes de las elecciones, para que el electorado pueda caer en la cuenta de lo que está pasando. A ver, cerremos con eso. ¿Qué piensas? La tiene muy difícil, Javier. Yo pienso que a nivel hemisférico, países como México y como Brasil son los únicos que van a estar haciendo un frente común a las políticas injerencistas de Donald Trump, que se ha visto muy lastimado en términos de legitimidad en nuestro continente por las violaciones a derechos humanos, por decirlo menos, que se ha hecho contra migrantes y algunos otros sectores minoritarios en Estados Unidos que van en contra o han criticado su política hemisférica, sobre todo a partir del famoso documento del 2025, que fue donde anunció su política de seguridad común para Estados Unidos, donde América Latina desempeña un papel central. En este sentido, lo difícil también está en que Trump tiene algunos, sí, aliados políticos en grupos en de la Espriella, en Colombia, en Perú, con el nuevo gobierno, o en Argentina con Javier Milei, pero cosas como el Latinobarómetro nos muestran que la llegada al poder de esos presidentes de derecha en nuestro continente no necesariamente significa que la gente se haya volcado ideológicamente hacia la derecha. Somos poblaciones muy polarizadas, vibrantes, muy heterogéneas, que al mismo tiempo que hay un presidente de derecha como de la Espriella en Colombia, convive con una sociedad colombiana profundamente crítica de Israel y apoyando la cuestión palestina, y los migrantes y comunidades de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, lo cual complica mucho la credibilidad de Donald Trump en el continente. Pienso que va a ser una elección muy cerrada, llena de muchísima desinformación y fake news a través de los algoritmos y de las plataformas de redes sociales, que es donde mucha gente sigue las noticias, y auguramos una campaña política llena de desinformación y llena de malos entendidos y de declaraciones como estas que ha hecho hoy sobre Hormuz para poder contener y equilibrar un poco su base social, Javier. Por lo menos podemos decir pronóstico reservado. Moisés, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. Que tengas buen regreso ahora a clases a la UNAM. Gracias. Gracias, Javier. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Saludarte.